manejo de conflictos interpersonales y la negociación. Objetivos del aprendizaje: diagnosticar el foco y la fuente de los conflictos, utilizar estrategias apropiadas para el manejo de conflictos, resolver confrontaciones interpersonales mediante la colaboración. Esto se tiene que parecer mucho al mapa mental que ustedes ya desarrollaron a partir del módulo 1 y de este módulo sobre los conflictos. Hay tipos de conflictos, funcionales y disfuncionales. Los grados pueden ser alto o moderado y leve, consideraciones a favor o en contra. Entonces hay que diagnosticar el foco o la fuente. El foco, asuntos personales, asuntos o personas. Y la fuente pueden ser diferencias personales, falta de información, incompatibilidad de roles, estrés ambiental. Recordemos qué es un conflicto. Es un desacuerdo en que dos partes o más tienen un grado de incompatibilidad en aspectos de opinión, creencias, sentimientos y que ambas partes se perciben como rivales. Dos puntos de vista: el positivo del desacuerdo surge en la innovación y el negativo cuando el conflicto afecta la calidad y la productividad. Tipos de conflicto: positivos, negativos. Los positivos son funcionales, los negativos son disfuncionales. La organización no debe esforzarse en que desaparezcan los conflictos, mejor que aviven, sino que hay que eliminar los que afectan negativamente. Tipos de conflicto: funcionales y disfuncionales. Funcionales: es una confrontación entre grupos que resulta positiva para el rendimiento de la organización. Disfuncionales: es cualquier confrontación o interacción entre grupos que perjudica a la organización o impide que ésta alcance sus objetivos. El grado del conflicto puede ser alto, influye en los resultados de la organización; moderado y leve, estimula el desempeño de los grupos y las organizaciones, en especial si son de tipo cognitivo. Consideraciones sobre los pros y contras del conflicto en las organizaciones. ¿Cuál es la experiencia vivida en la organización en la cual se desempeña? Como modelo mental se encuentra a favor o en contra del conflicto en la empresa. Y ahí tienen la imagen de dos personas discutiendo, uno allá atrás admirado viendo lo que está pasando, y saben lo peor, que siempre hay uno por atrás riéndose. Y siempre hay uno en las organizaciones así. Le gusta que la gente pelee. El problema es cuando las organizaciones se desgastan en este tipo de conflictos que están enfocados en las personas, ¿ok? Y no en las situaciones o problemas de la organización. Entonces sean duros con los problemas, señores, no con las personas. Los pros de los conflictos. El conflicto interpersonal es parte esencial y omnipresente en la vida organizacional. 2. Es el alma de las organizaciones vibrantes, progresistas y estimulantes. 3. Enciende la creatividad, estimula la innovación y alienta el mejoramiento personal. 4. El enfrentamiento de los conflictos es fundamental en la administración. ¿Qué contras vemos? 1. Que fomenta un clima de complacencia. 2. No se asume un papel de supervisión más intenso. 3. Que se eviten los conflictos para conservar la unidad. Ah, qué lindo, todos vamos a ser amigos. 4. Los gerentes consideran la ausencia de desacuerdos como señal de un buen liderazgo. Aquí no hay conflictos, qué bueno, dicen todos. No, no es así. 5. Las empresas en las que existen pocos desacuerdos en asuntos relevantes, por lo general, fracasan en ambientes competitivos. 6. Son organizaciones que no se encuentran preparadas porque no ven la necesidad de mejorar. Y volvemos a esto, a esta gráfica en el cual tenés en el eje Y los resultados organizacionales que van de negativo a positivo y el nivel de conflicto. Entonces, ustedes siempre tienen que buscar que la organización tenga un nivel de conflicto medio, ¿verdad?
para que los resultados sean el nivel óptimo positivo. ¿Ok? Dejen de andar buscando esas organizaciones. Ay, yo no quiero conflictos, porque entonces van a estar en el extremo izquierdo, donde es bajo y negativo. Los resultados organizacionales son negativos, pero el nivel de conflicto es bajo. Entonces, ay, qué tranquilidad, ¿verdad? Tengan cuidado si están en una organización así. No va a durar mucho la organización. ¿Ok? Entonces estemos claros que no se debe eliminar el conflicto. Lo que tienes que hacer es saberlo administrar. Se debe lograr un nivel óptimo. Porque estemos claros que la ausencia o bajo nivel de conflicto genera tendencia al conformismo, a la baja creatividad y compromiso por resolver los problemas. Normas para manejar los conflictos. 1. Trabajar con más información válida y no menos de la necesaria. 2. Enfocarse en los hechos y no tanto en las opiniones o sentimientos. 3. Desarrollar múltiples alternativas para enriquecer el nivel de debate. 4. Compartir metas comúnmente acordadas. 5. Póngale humor al proceso, ¿ok?, de la toma de decisiones. 6. Mantener una estructura de poder equilibrado, que haya participación y no autoritarismo. 7. Resolver los asuntos en particular sin forzar el consenso. Resumen preliminar: el conflicto interpersonal en las organizaciones es inevitable. 2. Los conflictos sobre asuntos o hechos mejoran la práctica administrativa. 3. A pesar de la aceptación intelectual del valor del conflicto, existe la tendencia generalizada de evitarlo. 4. La clave para incrementar el propio nivel de comodidad con el conflicto consiste en volverse capaz de manejar todas las formas de disputas interpersonales, tanto los conflictos productivos como los improductivos. Habilidades claves que debe desarrollar el gerente líder para manejar conflictos. 1. Diagnosticar el tipo de conflictos y sus causas. 2. Seleccionar adecuadamente la estrategia o estilo de manejo del conflicto que es más efectivo en cada situación y buscando siempre congruencia con una ética efectiva. 3. Resolver las disputas o discusiones sobre las diferentes alternativas de solución al conflicto, buscando crear nuevas opciones en forma creativa para que ambas partes ganen solucionando las diferencias de raíz. Diagnosticar el foco y fuente del conflicto. El foco es la raíz, es una apreciación de la sustancia de la disputa, es decir, de qué se trata el conflicto. Al entender la raíz del conflicto, logramos apreciar la esencia del desacuerdo que está alimentando el conflicto. Fuente. La fuente del conflicto es la que explica los orígenes del conflicto. ¿Cómo se originó? ¿Cuándo se originó? ¿Quiénes intervinieron? Foco o raíz del conflicto. ¿Es este un conflicto por una negociación de ideas, propuestas, intereses o recursos antagónicos? Conflicto enfocado en los asuntos. Se trata de un conflicto por una disputa originada por lo que ha sucedido entre los individuos que intervienen. Conflicto enfocado en las personas. Consideraciones sobre los pros y contras del conflicto en las organizaciones. Las investigaciones demuestran que los conflictos enfocados en las personas amenazan las relaciones, mientras que los basados en los asuntos mejoran tales relaciones, siempre y cuando la gente se sienta cómoda con estos y se sienta capaz de manejarlos de forma adecuada. Los pros. Por lo tanto, en general, cuando leemos acerca de los beneficios del conflicto productivo, lo que se encuentra a favor se refiere al conflicto enfocado en un asunto. Los contras. En general, cuando leemos acerca de los daños que los conflictos generan, lo que se encuentra en contra se refiere al conflicto enfocado en las personas. Este tipo de conflicto afecta las relaciones interpersonales en la organización.
Fuentes de conflictos interpersonales, diferencias personales, deficiencias en la información, incompatibilidad de roles, estrés ambiental. 4 fuentes de conflictos interpersonales. Diferencias personales. Los conflictos se originan de valores y necesidades personales. Deficiencias de la información. Los conflictos surgen de información errónea y de malos entendidos. Incompatibilidad del papel. Los conflictos derivan de la percepción de que las metas y responsabilidades asignadas compiten con las de otros. Inducidos por el estrés ambiental. Los conflictos resultan de los eventos estresantes del ambiente laboral o, en el caso que estamos viviendo ahora, del entorno del país que tenemos con la pandemia. Fuentes del conflicto y focos del conflicto. Aquí tienen una matriz que ustedes pueden ocupar para diagnosticar el tipo de conflictos y sus causas. En cada una de las funciones, hay las 4 tipos que hemos visto, ustedes los pueden ir clasificando si van enfocados en asuntos o personas. Diagnóstico del estilo para el manejo de los conflictos. ¿Cuál es mi estilo? En la página 375 del libro de Witten and Cameron aparece el cuestionario para conocer su estilo. Favor llenarlo y tenerlo listo para subirlo. Selección del método adecuado, estilo o estrategia para el manejo de los conflictos. Según se reveló en el cuestionario de la evaluación previa, las respuestas de las personas ante las confrontaciones interpersonales tienden a agruparse en 5 categorías: coacción, evasión, compromiso, colaboración, complacencia. Dimensiones en el manejo de los conflictos. Tenés esta gráfica en la cual tenés en el eje Y asertividad y tenés en el eje X cooperación. La asertividad se centra en las necesidades de la misma persona y refleja la importancia del asunto. Es buscar el interés propio primero. Busca satisfacer las necesidades de la otra persona en la cooperación y refleja la importancia de la relación. Intenta satisfacer la otra parte. Entonces volvemos a esto que ya lo habíamos visto anteriormente, donde tenemos las 5 formas de negociar o manejo de conflictos. Las estrategias. Tenés aquí coacción porque ¿cuándo coaccionás? Cuando competís. Evasión, concesión mutua, colaborar, ganar, ganar, y complacencia es subordinarse. Cada estrategia se define por el alto o bajo grado que usa cada dimensión. ¿Ok? Las dimensiones son asertividad y cooperación. Estrategia de coacción. Este tipo de respuesta asertiva, no cooperativa, es un intento para satisfacer las propias necesidades a costa de las necesidades de otro individuo. Esto puede hacerse mediante el uso de autoridad formal, amenazas físicas, tácticas manipuladoras o haciendo caso omiso de las demandas de la otra parte. El uso patente de autoridad de oficina, yo soy el jefe, yo mando, yo lo haré a mi manera. El problema con el uso repetido de este método para el manejo de conflictos es que engendra hostilidad y resentimiento. Los directivos que suelen utilizar este método a lo largo generan reacciones violentas entre las personas. El método de complacencia cooperativo o no asertivo satisface los intereses de la otra parte, mientras descuida los propios. La dificultad con el uso habitual de este método es que enfatiza la preservación de una relación amistosa a expensas de cuestiones valiosas, críticas y de proteger los derechos personales. Esto puede traer como resultado que se aprovechen del individuo que complace. La evasión se caracteriza por ser no asertiva, no cooperativa. Descuida los intereses de ambas partes al esquivar el problema y posponer una solución. Esta es por lo general la respuesta de los directivos mal preparados en el aspecto emocional para manejar el estrés asociado con confrontaciones. El uso repetido de este método ocasiona
frustración considerable en los demás, debido a que las cuestiones nunca parecen resolverse. Al percibir una ausencia de liderazgo, muchas personas se apresuran a llenarlo, lo que crea confusión en el proceso. Concesión mutua o compromiso. Es un punto intermedio entre la asertividad y la cooperación. Un compromiso es un intento de obtener satisfacción parcial para ambas partes, en el sentido de que ambos reciben la proverbial media tajada. Para esto se pide a ambas partes que hagan sacrificios para obtener una ganancia común. Estrategia de colaboración. Este método se caracteriza por ser cooperativo asertivo. Es un intento de abordar totalmente las preocupaciones de ambas partes. A menudo se le denomina modo de solución de problemas. En este modo, el intento es encontrar las soluciones al conflicto que sean satisfactorias para ambas partes, más que encontrar una falta o culpar a alguien. En esta forma, ambas partes pueden sentir que han ganado. Es la única estrategia de ganar-ganar. Aunque es probable que exista una preferencia por alguno de los métodos, ninguno es mejor. Los gerentes efectivos emplean una variedad de métodos. Aquí pueden ver la comparación de los 5 métodos para el manejo de conflictos, donde tienen el método, su objetivo, punto de vista, fundamento y un posible resultado. El método administrativo se debe seleccionar con base a importancia del asunto, importancia de la relación, poder relativo y las limitaciones de tiempo. Hay que tomar en cuenta las consideraciones situacionales. Las circunstancias se pueden expresar en forma de preguntas de diagnóstico, acompañadas de ejemplos de respuestas que indican un grado alto o bajo. ¿Qué tan importante es el tema en disputa? Alta, sumamente importante. Baja, no muy importante. ¿Qué tan importante es la relación? Alta, crucial, en curso, única en su clase de asociación. Baja, transición de una sola vez, para lo que ya existen alternativas disponibles. ¿Cuál es el nivel relativo de poder o autoridad entre los individuos en el conflicto? ¿Alto o bajo? Alto, de jefe a subalterno, de peer-to-peer o iguales, compañeros. Bajo, de subalterno a jefe. ¿En qué medida el tiempo es una limitante significativa para resolver el conflicto? Alto, se debe resolver rápido. Baja, el tiempo no es un factor importante. Y aquí tienen otra materia de método de manejo de conflictos. Revísenla y aplíquenla. Negociar, una habilidad de por vida. La negociación está en todas partes, en los negocios, en las familias, en las tareas de la casa, en presupuestos, en decisiones recreacionales. Negociamos con amigos, vecinos, propietarios, inquilinos. Es un proceso en el cual 2 o más partes intercambian bienes o servicios e intentan llegar a un acuerdo respecto al grado de intercambio. El enfoque racional para negociar. Eliminen reacciones irracionales o emocionales como la ira descontrolada y su correspondiente miedo, ansiedad en la otra parte. Aprender a prepararse mejor para la negociación, identificar oportunidades para expandir el rango de negociación, iniciar intercambios que beneficien a ambos lados. 2 tipos de negociaciones: negociaciones distributivas y negociaciones integrativas. Selección de la estrategia correcta. 2 perspectivas de la negociación. Distributiva, repartir una cantidad fija del pastel, o integradora, hagamos el pastel más grande. Distributiva. En las negociaciones, las partes deben dividir los recursos. Si se piensa en la negociación como un pastel, la negociación distributiva es aquella en donde las partes se preocupan en cómo ese pastel será dividido. En la distributiva, los aspectos resueltos son de tal manera que las ganancias de una de las partes son las pérdidas de otra. Entre más pastel recibe uno,
menos recibe el otro. Ejemplo, el precio de contado en la venta de un artículo. Sobre competencia y el mito del pastel. Los humanos somos competitivos por naturaleza. Pensamos en las negociaciones como concursos. Pensamos que su pérdida es mi ganancia y no queremos ver soluciones integrativas. No nos gusta ver ojos bonitos en otros. Nos rehusamos a considerar propuestas que parecen beneficiar a la otra parte. Cuando hacemos esto, estamos sucumbiendo al mito del pastel fijo. Actuamos como si la negociación siempre tuviera que ser distributiva. Si tú ganas, yo pierdo. El caso de Juan y Ana. Juan se lleva la mayor parte del pastel, entonces a Ana le queda un pedacito. O Ana se lleva la buena parte del pastel y el pedacito le queda a Juan. O, ni modo, partamos las cosas por mitad, mitad para Ana, mitad para Juan. Negociación integrativa. Este tipo de negociación tiene el potencial de expandir el tamaño del pastel para ser dividido entre los negociadores. Ambas partes pueden salir beneficiadas. Se diseña hacia un proceso de ganar-ganar. Se crea valor de dos maneras, extendiendo el rango de aspectos a negociar o identificando e incorporando aspectos que poseen valor diferente para ambas partes. La negociación debe involucrar más de un aspecto para ser integrativa. Aunque esto es más complicado, agrega valor para todas las partes. Es ventajoso para todos visualizar las negociaciones en forma integrativa más que distributiva. Esto es especialmente verdadero para la parte más débil. Es en una negociación distributiva pura, en donde las fuerzas relativas son conocidas por ambas partes, la parte con más poder arrasa con la mayoría del pastel. Y en este caso, tenés un pastel, se ha partido a la mitad, mejor, en vez de ir a quitarle a Ana, o Ana en vez de ir a quitarle a Juan, hagamos más grande el pastel y sigamos teniendo la mitad. O hagámoslo más grande. Y entonces todos tenemos más pastel. ¿No es lo que queríamos? Aquí tienen que tener cuidado con esa gente que anda por ahí, por ejemplo, diciendo, se anda quejando socialmente de la desigualdad, ¿verdad? Y que no les importa si de veras ellos mañana ganan más. Su problema principal radica en que los otros ganan más que ellos. Y si el pastel crece, el tipo se va a quedar insatisfecho. ¿Por qué? Porque él no piensa integrativamente, él lo que quiere es que el otro pierda. Comparación entre las estrategias de negociación y de manejo de conflictos. Cuando vos tenés la distributiva y la integradora, el manejo de conflictos es diferente. En distributiva vas a tener compromiso, coacción, complacencia y evasión. Pero cuando es integradora, el único manejo de conflictos que se puede hacer uno es el de colaboración. Porque nos conviene. Vamos a hacer crecer el pastel. Marco general para la solución de problemas en colaboración. 1. Establecer metas superiores. Separar a las personas del problema. Enfocarse en los intereses, no en las posiciones. Inventar opciones para ganancias mutuas. Usar un criterio objetivo para evaluar alternativas. Definir el éxito en términos de ganancias reales, no de pérdidas imaginarias. Estableciendo metas superiores. Con el fin de promover un clima de colaboración, ambas partes en una disputa necesitan enfocarse en lo que tienen en común. Al hacer más evidentes sus metas compartidas, los sensibiliza para resolver sus diferencias y evita arriesgar sus metas mutuas. Separemos a las personas del problema. Las confrontaciones interpersonales es más probable que causen satisfacción mutua si las partes despersonalizan su desacuerdo mediante la supresión de sus deseos personales de venganza o de competitividad. Enfocarse en los intereses, no en las posiciones. La experiencia muestra que es más fácil establecer un acuerdo en relación con los intereses, dado que tienden a ser más amplios y multifacéticos.
Este paso implica una redefinición y ensanchamiento de los problemas para hacerlos más tratables. Inventar opciones para ganancias mutuas. Este paso se centra en generar soluciones inusuales y creativas. Al enfocar la atención de ambas partes en una lluvia de ideas alternativas o un teatro mágico, soluciones en las que ambas partes pueden estar de acuerdo, la dinámica interpersonal cambia de manera natural de competitiva a colaboradora. Usar un criterio objetivo para evaluar alternativas. Este criterio se refiere a que ambas partes deben examinar qué tan justo deben ser juzgadas. Un cambio en el pensamiento de obtener lo que quiero a decidir qué es lo que tiene más sentido promueve una actitud abierta y razonable. Definir el éxito en términos de ganancias reales, no de pérdidas imaginarias. Es importante reconocer que nuestra satisfacción con un resultado es afectada por estándares que usamos para juzgarlos. Al reconocer esto, quien soluciona los problemas en forma colaboradora facilita su solución al juzgar el valor de las soluciones propuestas en contra de estándares razonables. Una estrategia por defecto. De todos los métodos, la colaboración es el mejor. Sin embargo, también es el más difícil de implementar. Recordemos las 4 fases para la solución de problemas en colaboración. Identifiquen el problema, generen soluciones, formulen un plan de acción y de acuerdos, implementación y seguimiento. Identificación del problema. Observar la propiedad personal del problema. Describir en forma concisa el problema en términos de comportamientos, consecuencias y sentimientos. Evitar sacar conclusiones evaluativas y atribuir motivos. Persistir hasta entender. Fomentar una discusión bidireccional. Identificación del problema. ¿Quién responde? Establecer un clima para la solución conjunta del problema. Buscar información adicional haciendo preguntas. Coincidir con algún aspecto de la queja. Papel del mediador. Establecer un esquema de solución de problemas. Mantener una postura neutral con respecto a los involucrados. Fungir como facilitador, no como juez. Manejar la discusión para asegurar equidad. Fase 2. Generador de soluciones. El iniciador debe enfocarse en las semejanzas como base para solicitar un cambio. Quien responde debe pedir sugerencias de alternativas aceptables. El mediador explorar opciones al enfocarse en los intereses, crear acuerdos sobre el plan de acción y el seguimiento. Aquí tienen un modelo resumido del manejo de conflictos, desde el diagnóstico, selección, implementación y resultado. En el diagnóstico tenés el tipo, la fuente del conflicto, las consideraciones situacionales, las preferencias personales. En la selección tenés un método de manejo de conflictos. En la implementación tenés un proceso de solución de problemas en colaboración. Y en el resultado tenés, por fin, la resolución del conflicto. Directrices conductuales. Reunir información sobre las fuentes del conflicto. Examinar consideraciones situacionales relevantes. Siempre tomar en cuenta las preferencias personales en el uso de los métodos para el manejo de conflictos. Utilizar el método de colaboración a menos que las condiciones determinen el uso de un método alternativo.